Vamos a seguir hablando sobre nuestras palabras y cómo nuestras palabras guían nuestra dirección. Si declaro, mi intención es que el desayuno sepa delicioso, me nutra, me despierte. Estamos direccionando nuestro movimiento, porque al hablar estamos sintonizando la frecuencia, al visualizar estamos sintonizando la frecuencia y al materializar una idea en vibración física estamos volviendo una posibilidad 100% probable. A propósito, ahora el chiste es pasar de este entendimiento de que puedo sintonizar una coordenada a propósito, a entender que cada vez que hablo estoy sintonizando una coordenada sin querer. Entonces vamos a dejar de hacer las cosas sin querer porque ya tenemos un propósito. Cada vez que vamos a hablar, antes de hablar, como ya tengo un paso extra que es cumplir mi propósito, antes de hablar me pregunto, ¿qué puedo decir en este momento que me haga sentir muy bien? ¿Qué puedo decir en este momento que me lleve a la coordenada a la que quiero a propósito? ¿Y cómo debo yo expresarme de manera excelente, con excelencia y disciplina? ¿Cómo debo expresarme físicamente, mis palabras físicas? ¿Cómo deben ser en momento a momento para que yo cumpla mi propósito y por consiguiente habite coordenadas que estén libre de resistencia hacia mi total realización? Entonces, uno de los trucos que vamos a comprender es que como vivimos en un mundo construido con luz, la oscuridad tiene menos potencia que la luz a la hora de hablar. Por ejemplo, una palabra, hablando de oscuridad, como por ejemplo decir que algo está mal. Si yo digo que algo está mal, estoy frenándome. No estoy avanzando hacia la luz, sino que estoy frenando, estoy resistiendo mi avance hacia la luz. Si quiero expresar una frase que tenga que ver con eso, en vez de decir la oscuridad, hablo de grados de luminosidad. Entonces, en vez de decir esto es oscuro, digo esto es poco luminoso. Entonces, en vez de hablar con palabras negativas, las voy expulgando. Esto es lo que se hace en la programación neurolingüística, que comprende que la lingüística, el lenguaje, determina nuestra frecuencia. Vamos a expulgar las palabras negativas y vamos a hablar en puros términos positivos y en grados. En vez de decir eres un tonto, digo no, eres muy listo. Pero además puedo llevarlo un poco más arriba, hablando de la dirección de las cosas, porque comprendo que la evolución es inevitable. Entonces yo sé que si algo está roto, es inevitable que al rato esté arreglado. En vez de hablar de algo que está roto, hablo de algo que está en proceso de ser arreglado, de ser mejorado. Y veo en mi mente, a propósito, cómo evoluciona de estar roto a estar arreglado. Y de esa evolución va a ser el tema de mi conversación. Y voy a generar este hábito, porque nos estamos dando cuenta de que los hábitos, el hacer una cosa una y otra vez, son las cosas más valiosas a la hora de ir subiendo mi frecuencia. Voy a subir mi vibración durante un minuto. No. Voy a generar un hábito en mí que cumpla mi propósito y lo hago diario, porque la acumulación de la misma acción genera una dirección, genera una inercia, genera un movimiento imparable que me va a llevar a ser una persona libre de resistencia. Mi vocabulario va a ser un vocabulario de excelencia, va a ser un vocabulario de alta frecuencia. Y puedo hablar de todos los temas del mundo y mantener mi elevada frecuencia siempre. Entonces, en vez de ver la pobreza, veo el movimiento hacia la abundancia. Y me alegro de que ese movimiento es imparable. ¿Eso quiere decir que soy un indolente con los pobres y que no pienso en ellos? No, a mí la pobreza cuando la observo me duele terriblemente, me hace llorar. Pero si yo veo la pobreza, lo que yo hago es generar más pobreza. Y si yo opino que la pobreza está mal, entonces yo me enredo con ella y me la traigo para siempre y vuelvo la pobreza inevitable. Pero si yo veo a la pobreza como un movimiento hacia la abundancia, y no solamente eso, yo me imagino una persona que esté en estado temporal de pobreza, y no declaro que una persona es pobre, declaro que una persona está en un estado temporal. Comprendo que es temporal la pobreza, es inevitablemente la pobreza se va a acabar. Entonces yo veo ese movimiento y me imagino una persona que está sacrificándose y luchando para poder tener una vida feliz a pesar de carecer de cosas materiales, y yo me la puedo imaginar
cómo va a salir de ahí, y por su esfuerzo y disciplina va a poder mantener la calma a pesar de estar en esa situación temporal, y eventualmente tarde o temprano va a tener esa abundancia material que no tiene ahorita. Y gracias a que temporalmente tuvo una situación de falta de abundancia material, gracias a que tuvo una situación tan fea, cuando salga de ella va a ser muy feliz con lo poco que tenga. Entonces, de toda esa situación, en lo que yo me fijo es en ese punto donde esa persona ya salió de su crisis y ya está estable y ya es contenta, ya tiene calma y empieza a sintonizar coordenadas de abundancia. Ese trayecto de esa persona donde ya esté contento, donde ya esté feliz, y yo sé que es inevitable que a todas las personas le pase. De toda esa situación, cuando yo platique y cuando yo hable de esa situación, voy a hablar de una manera que sea de alta frecuencia y que cumpla mi propósito de sentirme bien. Entonces puedo hablar de un tema tremendamente feo y sentirme bien al mismo tiempo, concentrarme en el momento donde esa persona salga de esa crisis temporal, recupere su abundancia y sea extremadamente feliz gracias a que temporalmente tuvo carencias. Entonces yo me enfoco en la ventaja de que esa persona tuvo carencias y ahora y tarde o temprano ya no las tendrá. Yo me concentro en ese punto. ¿Por qué? Porque de mí personal, individualmente, depende que esa persona salga de esa situación. ¿Por qué? Porque yo me responsabilizo de sintonizar una coordenada donde la pobreza ya no exista. Es mi responsabilidad individual acabar con la pobreza que existe en mi mundo. Yo soy responsable de cuántas personas pobres y cuántas personas existen en el mundo en el que yo habito, porque esa coordenada depende de mi frecuencia, y existe una coordenada en el universo de coordenadas de situaciones y ideas. Existe una coordenada donde no existe la pobreza, ni el sufrimiento, ni la injusticia. Entonces yo tengo la responsabilidad como ser excelente y como ser inteligente y como ser avanzado de sintonizar esa frecuencia dentro de mí. Primero, sintonizar una frecuencia de total abundancia, de total completud, de justicia, de satisfacción y de amor. Yo sintonizo esa frecuencia para que mi movimiento me lleve inevitablemente a una situación, a una coordenada donde esa abundancia ya es más visible, ya está más completa, y tarde o temprano, así me tardeo 5 años o 10 años o 20 años, voy a lograr habitar una coordenada donde todo eso ya no exista. Es mi responsabilidad salvar al mundo habitando una coordenada donde el mundo ya esté salvado, por decirlo de alguna manera. Comprender que ese movimiento es inevitable, clavarme en eso y hablar así. Entonces estoy generando una forma de hablar, comprendiendo que cada palabra es una intención, que cada palabra tiene una dirección. Me responsabilizo de la dirección de mis palabras, hacia una coordenada donde no existe injusticia, enfermedad, confusión, sino que sea una coordenada llena de abundancia, amor, unión de corazones, una coordenada donde la humanidad ya está hermanada, y voy a sintonizar una coordenada donde la abundancia ya nos alcanzó a todos. La siguiente idea que vamos a explorar hoy es: podemos imaginarnos todas las circunstancias posibles ordenadas por frecuencia y ordenadas hacia el futuro. Vamos a imaginarnos que todas las situaciones que puedo yo vivir, y las ordeno por frecuencia. Me imagino que las que tienen más alta frecuencia son más iluminadas y las que tienen menos frecuencia están un poquito menos iluminadas. También comprendo que mi ser interior tiene su mirada puesta en esas frecuencias elevadísimas y un poquito más elevadas y un poquito más elevadas. Mi ser interior vive en mi futuro. El presente de mi ser interior es mi futuro. Cuando yo meto el dedo en el mundo físico, la punta de mi dedo dentro de la máquina, y adentro de la punta de mi dedo es una explosión, un Big Bang, que es mi universo. Proporcionalmente el tamaño de mi alma es inmensa, es gigantesca, tan grande que en la punta de mi dedo cabe todo el universo en el que habito. En el centro de ese universo está mi ser humano, que yo estoy controlando, y todo lo que yo conozco como el universo y las personas que me rodean, todo son la energía que soy yo. Mi energía comprende todo el universo que yo percibo y la persona que está en mero en medio, y yo controlo la persona y el universo completo. Entonces ese Big Bang me separa en el tiempo de mi ser interior y me deja en una orilla del universo. Vamos a imaginarnos todas las posibilidades que existen a la hora de que ese Big Bang explota. Vamos a imaginarnos que en el centro
de ese Big Bang están las ideas y las circunstancias de alta frecuencia, y en las orillas las circunstancias de baja frecuencia, hasta donde soy yo en mi presente. Entonces en el centro está mi ser interior y su realidad, su presente, y en la orilla de mi universo estoy yo en mi actualidad, en mi presente. Entonces mi futuro es ir evolucionando hacia ese centro. Nos lo podemos imaginar como si fuera un estropajo. Cuando nosotros miramos al estropajo vemos que son muchas fibras, muchas rayitas que se conectan unas con otras, y el universo de las posibilidades tiene esa misma estructura de posibilidades, como de rayitas, como una estructura geométrica, y nuestra vida va a ir pasando por esas fibras del estropajo hasta llegar al centro donde está muy iluminado. Entonces la explicación del estropajo es esta: tú, a la hora de que naces en el mundo físico, se crea un Big Bang. En el centro de ese Big Bang está mi ser interior y su presente con todo mi potencial. Mi ser interior es una superversión de mí y su mundo es una superversión de lo que yo estoy viviendo. Entonces nos podemos imaginar que estuviéramos separados por frecuencia, separados en el tiempo. Comprendemos también que conforme pasa el tiempo y nos vamos acercando a nuestro potencial, estamos subiendo de frecuencia. Las situaciones que están en mi potencial, la diferencia entre esas situaciones y yo es su frecuencia, pero tengo la infinita ventaja de que mi ser interior sabe, con mayúscula, ese potencial. El verbo saber describe una emoción. Cuando yo digo una verdad, se siente una sensación infinitamente fuerte. Esa sensación es saber. Cuando estás convencido de que todas las cosas están sincronizadas y están sucediendo bien, esa convicción produce una sensación que es el saber. Mi ser interior sabe mi potencial y mi ser interior está emanando una frecuencia de ese potencial, que es la frecuencia que se compara con la frecuencia de mis pensamientos, y de esa comparación surge mi emoción. Mi ser interior está viendo la total salud, la total claridad, la total inteligencia, la total integración con mi familia, y yo puedo guiarme hacia ese mundo con mi imaginación, imaginándome cosas y explorándolas, discerniéndolas, desmenuzándolas, separándolas por frecuencia. Entonces yo me puedo imaginar un mundo futuro, el mundo en el que voy a vivir en el futuro, y yo puedo determinar si esa imaginación que estoy haciendo ahorita, si ese mundo que me estoy imaginando, si esa circunstancia, esa idea es parte de mi potencial o no. Si yo digo que algo está mal, automáticamente siento la discordia en mi emoción y puedo estar completamente seguro de que eso que yo veo mal no existe en mi potencial. En mi potencial solamente existe lo que está bien. Yo puedo declarar: esta idea es falsa. En el mundo verdadero esta idea no existe. En el mundo verdadero existe una idea diferente, una idea que me hace sentir bien. Entonces yo me voy a poder imaginar sobre diferentes temas cómo va a ser el futuro. Por ejemplo, cuando las personas ya no se peleen. Ahorita la gente se pelea y hay violencia entre las personas, y en el futuro ya no existe esa violencia. Con mi imaginación y guiándome por mis emociones puedo ir dilucidando el futuro. Puedo ver el futuro, puedo estar seguro de que estoy viendo ideas futuras por cómo se sienten. Si yo puedo imaginarme, tardarme 1 hora, 2 horas, 10 horas, 6 semanas, 50 meses en poder hacerme una imagen del futuro, y que sea una imagen que me cause extrema calma, alegría, que sean ideas que me emocionan, yo puedo estar seguro que esas ideas son parte de mi futuro, son mi potencial. Cuando yo me paso mucho tiempo visualizando, haciendo discernimiento entre ideas para saber cuáles están en mi futuro, y yo paso mucho tiempo habitando en la coordenada emocional de ese futuro, en mi mente yo habito esa coordenada en mi mente, y yo voy a ir cambiando de coordenada física hacia coordenadas que se acerquen más a ese tema. Yo personalmente estoy agarrando ese tema en particular y estoy trayendo las circunstancias de alta frecuencia a mi realidad, para todas las personas, que incluye mi mundo presente. Si yo habito una coordenada mental de reconciliación, tarde o temprano voy a habitar una coordenada física donde esa reconciliación ya exista. Entonces es mi responsabilidad, ahora que lo sé, estar trayendo, para el beneficio de todos los seres sintientes, las coordenadas físicas de reconciliación, de claridad, de poder. El poder es mi capacidad de influencia, de amor. Entonces
esto también implica que voy a pasar el menor tiempo posible pensando de las circunstancias de mi presente, de lo que vivo en mi perspectiva física actual. Voy a tratar de no pensar en nada que tenga que ver con mi presente y voy a tratar de poner toda mi mente en el presente de mi ser interior. Porque cada vez que yo pienso sobre lo que está pasando hoy, habito una coordenada que me mantiene en la misma circunstancia. Entonces me conviene no volver a pensar sobre nada que me rodea, sobre mi casa actual, sobre mi país actual, sobre la gente que conozco en la actualidad, sino me conviene poner mi imaginación y mi atención en sus versiones futuras. Me conviene pensar en el momento en que la pobreza ya no exista y vivir en mi mente, vivir ahí y construir mi vida mental, todo lo que yo pienso en ese futuro, como si eso ya existiera. ¿Cómo va a ser mi mundo cuando ya no exista la injusticia, la carencia, la duda? ¿Cómo va a ser mi mundo? Y yo en mi mente habito en ese mundo. Yo me responsabilizo de ya no estar arrastrando el pasado, sino ya posicionarme en ese futuro que es el presente de mi ser interior. Entonces estoy logrando una unidad con mi ser interior mayor. Conforme me acerco a esa inteligencia me vuelvo más inteligente. Conforme me acerco a esa abundancia me vuelvo más abundante. Entonces el chiste es que la coordenada mental que yo estoy habitando, mi frecuencia periférica, corresponda por completo lo más posible a el presente de mi ser interior. Y cuando yo logro eso se llama la no dualidad. Cuando ya no soy dos personas, sino soy una sola. Cuando ya en mi mente habito en el mundo en el que habita mi ser interior. Cuando pienso con la total inteligencia, total compasión, total amor, comprender que todas las personas que yo estoy viendo son yo, porque yo soy todo lo que yo puedo ver. Mi alma mete el dedo en el mundo, adentro del dedo explota un Big Bang, que es mi universo. Y todo ese universo que está en la punta del dedo de mi alma, todo el universo en donde yo habito, está constituido con la energía de mi alma, de mi persona. Entonces yo soy todo lo que puedo yo observar y además el chango que puedo manejar. Todo yo. Las personas con las que convivo, lo que yo estoy viendo, son parte de mi energía, son parte de mi perspectiva, son parte de mi expectativa. Todas las personas que yo estoy viendo, todas las personas que yo conozco, todas las situaciones que he vivido desde que nací hasta que me muera, son mi energía. Todas surgen de mi alma. Toda es una construcción mental mía. Todo mi mundo es yo. Todas las personas con las que convivo son yo. Y conforme más pueda yo acercarme a comprender eso, más fácil me va a ser fundirme con ellas como hermano, como simbiótico, como una sola cosa. Y entonces estoy logrando la unidad. Por eso en la película de Matrix el personaje principal pasa de ser Thomas Anderson a ser The One, el uno. Ya no somos dos, ya no hay dualidad, ya no hay muchas personas, ya nada más hay una sola cosa, que es el universo y la persona misma integrados en una sola cosa. Y eso lo logro cuando yo me integro con mi ser interior y logro la no dualidad. Entonces conforme yo voy pasando de nivel en mi mente y en mi coordenada física, voy llegando al nivel de la no dualidad. El futuro deja de ser futuro y se convierte en mi presente. Al principio se convierte en mi presente mental. Yo en mi mente vivo en ese mundo. Yo habito en un mundo donde ya no existe injusticia, pobreza, carencia. En mi mente disfruto de la sensación de que todas las personas estamos al mismo nivel, somos hermanos, estamos aunados. Y llego a la conclusión de que cuando veo una hoja de árbol, ya no pienso esto es una hoja de árbol, ya pienso esto es un árbol. Porque ya no hay dos cosas, el árbol y la hoja, ya es una sola cosa. Eso se llama integración de los pensamientos. Nos han acostumbrado a desintegrar las cosas a la hora de observarlas. Y te preguntan, ¿qué es esto? Una llanta. La integración de la mente implica, ¿qué es esto? Es un automóvil. En vez de pensar en una persona, ¿qué es esto? Es yo. ¿Qué es esta banca? Ya no la veo como una banca separada de mí, ya la veo como yo. Esta parte es mi energía,
que aparenta ser una banca, mi energía que aparenta ser una hermana, mi energía que aparenta ser un metro lleno de gente, y toda esa energía soy yo, y poco a poco me voy transformando en la persona que comprende esas cosas igual que lo comprende mi ser interior. Entonces voy sintonizando las ideas de altísima frecuencia para integrarme y volverme una persona integrada. Ok, entonces hablamos de que cada palabra es una intención. Hablamos de expurgar mi lenguaje para solamente hablar en positivo. Y hablamos de que habito una coordenada en el mundo de las ideas. Y esa coordenada de ideas me va a llevar a que mi coordenada física sea de alta frecuencia. Y llevando esto a su siguiente nivel, voy a lograr que en mi mente, la frecuencia de mi mente, el mundo en el que vivo en mi mente, sea el mismo mundo que vive mi ser interior, donde toda la evolución, donde todo el potencial se está manifestando. Entonces yo con mi mente agarro, me enlazo, me amarro al futuro y me voy jalando muy rápido. Y conforme me desamarro del presente, más rápido avanzo hacia el futuro y llego a la integración de mí con mi super yo, con mi ser interior.